En un mundo futuro, la gente común se convirtió en entretenimiento para los ricos. Una mujer miraba la tele distraídamente cuando descubrió horrorizada que su vida diaria estaba siendo grabada a escondidas y convertida en una serie de televisión. Y la actriz que interpretaba su papel era nada menos que la estrella de cine Salma. En ese momento, la protagonista de la serie también estaba viendo la tele con su novio. Al encenderla, descubrió exactamente lo mismo. Su propia vida había sido adaptada en una serie. Esta estructura de programa dentro del programa dejó a Annie entre la risa y las lágrimas. Al principio pensó que era una broma, pero conforme avanzaba el episodio se dio cuenta de que algo andaba mal. La serie empezó a transmitir en tiempo real lo que le había ocurrido ese día. Por la mañana en la oficina despidió a una empleada nueva. Hubo una discusión. En la tele la protagonista hizo exactamente lo mismo. Todo coincidía al milímetro. Por la tarde Annie fue a ver a su psicóloga. En la serie la protagonista también fue a casa del médico después del trabajo y repitió palabra por palabra lo que Annie había dicho horas antes. Alarmada intentó arrebatar el control remoto para apagar la tele. Esa noche había cenado con su exnovio. Si la serie realmente mostraba su vida en tiempo real, él vería esa escena y sería un desastre. Pero su novio insistió en seguir bien. Justo entonces la tele mostró a la protagonista comportándose con cariño hacia su ex. Él no lo soportó y decidió irse en coche inmediatamente. Annie le explicó que todo en la serie era ficción, que hacía mucho no hablaba con su ex. Él le pidió ver su teléfono. Annie se quedó sin palabras. Nunca imaginó que un programa de televisión arruinaría su vida. Así, cuando regresó frente al televisor, vio que la protagonista intentaba retener a su novio. Era idéntico a lo que acababa de ocurrir en la realidad. A la mañana siguiente, Annie fue furiosa a la emisora de televisión para denunciar la violación de su privacidad. La recepcionista la atendió con total calma. Le explicó que Annie misma había aceptado este programa. Al registrarse en la plataforma de televisión, había marcado aceptar en los términos de uso, y en esas 200 páginas de letra pequeña había una cláusula que decía claramente: la emisora tiene derecho a usar los datos personales del usuario para crear una serie basada en su vida real. Por eso habían accedido a los datos de su móvil, analizado sus patrones diarios con inteligencia artificial y generado imágenes sintéticas en tiempo real. Esa era la razón por la que la serie se actualizaba casi al instante. Annie se derrumbó. Acusó a la emisora de violar su derecho a la imagen. La empleada sonrió levemente y le explicó para evitar problemas legales. El personaje no era ella, sino una actriz profesional contratada, así que no usaban su rostro real. Aún así, le dio un consejo: si simplemente no veía el programa, no le afectaría en absoluto. Annie respondió que eso no era una solución y salió furiosa cerrando la puerta de un golpe. El contrato aparentemente perfecto la dejaba sin recursos, pero pronto se le ocurrió un plan de venganza. Compró montones de comida y se lo comió todo hasta que ya no pudo más. Luego sacó un laxante que tenía guardado desde hacía años y se lo bebió entero. Cuando sintió que el efecto estaba a punto de llegar, se puso un uniforme de animadora y entró corriendo a una boda. Allí abrió las compuertas del caos. El hedor provocó una estampida. Más tarde la arrestaron, pero Annie sonreía. Sabía que esa noche el episodio sería explosivo. Efectivamente, esa noche, Salma, interpretando a Annie, repitió exactamente esa escena vergonzosa. Salma se desmoronó al verlo. Su imagen impecable quedó destruida. Llamó inmediatamente a su abogado para demandar a la emisora, pero el abogado le dijo que en su contrato original se especificaba claramente: la emisora podía emitir cualquier contenido generado por IA, y si ella se negaba a seguir prestando su imagen, tendría que pagar una multa millonaria. Para proteger su carrera, Salma decidió ir personalmente a ver a Annie al entrar en su apartamento. Vio hamburguesas medio comidas y botellas vacías. Entonces entendió todo. Había sido planeado. Annie la había forzado a buscarla. Tras escuchar cómo el programa había arruinado su vida, Salma comprendió el verdadero enemigo. No era Annie, sino la emisora. Esas cláusulas ocultas en contratos interminables las habían atrapado a ambas. Decidieron actuar juntas, destruir los servidores del programa. Gracias a su fama, Salma entró sin problemas al edificio de la emisora. Dijo que necesitaba ir al baño y el recepcionista le abrió la puerta sin sospechar. Luego fue discretamente a la puerta lateral y dejó entrar a Annie. Lograron infiltrarse en el corazón de la emisora. Allí escucharon algo aún más aterrador. El programa, La vida de Annie, había tenido tanto éxito que planeaban expandirlo masivamente. Ya 800 millones de usuarios habían aceptado los términos. La emisora podía usar sus datos personales para generar series individuales en tiempo real y mostrarlas a los espectadores más interesados. Cada persona vería su propio reality show personalizado. Ese plan absurdo las convenció. Debían destruir los servidores. Entraron sigilosamente en la sala de servidores. Inmovilizaron al programador de guardia y le ordenaron borrar todos los datos de Annie. En ese instante, Annie notó algo extraño en una pantalla. Allí aparecía otra Annie. El programador explicó: esa era la Annie original y la Annie actual solo era un personaje virtual generado por el sistema. Annie se paralizó. ¿Acaso ella tampoco era real? ¿Sería su mundo entero una simulación? Incluso para ahorrar recursos, su apartamento solo existía en las zonas visibles. La rabia la invadió. Agarró un hacha y se plantó frente al servidor cuántico.
El CEO de la emisora llegó corriendo y le suplicó que no lo destruyera. Le dijo en teoría, ese servidor creó su mundo. Si lo rompía, todos ellos desaparecerían. Pero Annie respondió, si ahora mismo puede sostener este hacha y estar a punto de golpear significa que en el mundo real, la verdadera Annie está haciendo exactamente lo mismo. It's not my decision. It's Jones. Y con todas sus fuerzas golpeó el servidor una y otra vez. En ese preciso instante, todas las Annies de todos los mundos virtuales destruyeron simultáneamente la máquina. Los mundos simulados colapsaron. En la realidad original, Annie fue arrestada, pero por primera vez estaba libre. Libre de ser observada, libre de ser reproducida, libre al fin de vivir su propia vida.